Muy buenas tardes, apreciados participantes del curso Gestión Administrativa y Calidad de la Educación 1 de la Maestría en Dirección y Supervisión Escolar con especialización en Administración Educativa. Gustavo González les saluda y de alguna manera pues les va a acompañar en este proceso de acción, de facilitación del trabajo de esta asignatura. Es una asignatura muy hermosa porque nos coloca en una situación importante que es la base que les va a servir para otras asignaturas y entender un poco hacia dónde va el esfuerzo de este acercamiento que vamos a ir haciendo a dos enfoques importantes. Todo lo que tiene que ver con las teorías de la administración, que son el sustento, el sustrato, la base sobre la que se van a empezar a montar otras ideas que van a ver a lo largo de su maestría. Y ese por una parte el enfoque y lo otro, la aplicabilidad de esos aspectos en el entorno escolar, en el entorno educativo. Entonces, eso es lo que de alguna manera intenta la asignatura y por lo tanto también necesita acercarse a conceptos básicos. Y es desde allí donde vamos a comenzar a trabajar. La lección 1 y la lección 2 se van a centrar fundamentalmente en el acercamiento a esos procesos y al reconocimiento de todo lo que es la teoría de fondo. Por eso, aunque el material no sea tan extenso, lo que no quiero es agobiarlos con excesivos materiales de lectura, sino algunos materiales que les precisen la información, por una parte, y por otra, cuando hablo de precisar, es que le permita a ustedes mirar el horizonte completo. Y por otro lado, precisar conceptos que les van a hacer falta y que de alguna manera es importante que ustedes hagan el ejercicio de reconocer. Entonces, el, el, lo primero que necesitamos entender es que vamos a utilizar las ciencias de la administración, concretamente lo que llamamos las teorías administrativas, para desarrollar la base de nuestro curso. Y ustedes necesitan en ese sentido conocerlas y reconocerlas. Esto es fundamental. Por eso en la lección número 1 yo les comparto las teorías de la administración a partir de una introducción a las teorías administrativas. Esto, y en este caso, este autor, este profesor con su material instruccional, nos va a ayudar a que ustedes puedan ver desde la teoría científica de la administración y la teoría clásica los dos grandes pilares de lo que nosotros vamos a hablar de administración. Entonces les voy a pedir para esta primera unidad y previendo que nos vamos a ver pronto, ¿no? Trabajar con base a dos aspectos a los que les pido tomemos nota. Lo primero es con esta estructura que estamos viendo en la pantalla, que es un video que nos va a resumir las teorías administrativas, vamos a hacer un sencillo un sencillo cuadro comparativo que nos permita ver cuál es el aporte fundamental de cada una de las teorías administrativas. ¿Sí? Y la segunda acción que vamos a hacer es que vamos a distinguir, y esto es un ejercicio individual donde lo vamos a compartir en la sesión que sigue, vamos a distinguir entre los siguientes conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre administración, gerencia y gestión? Vamos a usar la pizarra para poder visualizar lo que les voy diciendo. Fíjense, nosotros necesitamos distinguir
entre estos tres aspectos. La administración como algo macro, ¿sí? Solamente voy a introducir esta parte para que la vayamos visualizando, ¿cierto? Imagínense por un momento que esto es la administración. Esto que están viendo es la administración. Tenemos en segundo nivel la gerencia. Y vamos entonces a tener otro círculo que de alguna forma nos va a decir, hey, tenemos otro círculo, vamos a cambiarle el color para poderlo diferenciar. Y tenemos un tercer aspecto que le vamos a llamar gestión. Entonces, miren en dónde está nuestra asignatura, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que se llama y que llamamos gestión administrativa. Entonces, fíjense los tres aspectos. La administración, vamos a ponerle un colorcito para verla diferente, ¿verdad? Administración va a ser el grande, gestión va a ser el secundario y gerencia, perdón, el secundario y gestión el más pequeño. No necesariamente el menos importante. Ojo, no quiere decir que la gestión sea lo menos importante, solo que tanto la administración como la gerencia están detrás de eso. Y estando detrás de eso, es importante reconocerlo y estructurarlo. ¿Ok? Eso por allí. Ahora bien, en la búsqueda, lo que necesitamos para la próxima sesión es que hayan podido acercarse tanto al video que habla de las teorías administrativas como en la búsqueda, la investigación sobre los conceptos fundamentales que están allí. Administración, gerencia y gestión. Repito, la verdad que son tres conceptos que son muy complejos. Son complejos porque han ido naciendo históricamente y por eso lo que les va a ayudar a comprender uno y otro es primero ver el video, hacer el cuadro comparativo y luego buscar los tres conceptos que aparecen allí para poderlo diferenciar. O sea, ¿qué diferencia hay entre administración, gerencia y gestión? Yo les voy a adelantar lo que es la diferencia para que cuando establezcamos, la estructura, por ejemplo, de las teorías administrativas, pueda verse con claridad este aspecto, ¿no? Y al verlo, se pueda de alguna forma distinguir, básicamente, pero no solamente distinguir porque yo considero que es mejor o peor, sino que una cosa necesita de la otra. Permítanme mm, modificar lo que presento para explicarme un poco mejor. Fíjense ahora permítame un momentito para ver algo. Ajá, ahora sí. Creo que sí podemos. A ver. A ver. Fíjense lo siguiente. Esto lo vamos a comparar en un segundo marco. A ver. Fíjense en esta imagen que nos va a servir de comparación, ¿sí? Fíjense bien, ahí están como verbos, ¿no? Administrar, gerenciar y gestionar. Vuelvo sobre el primer marco. En el primer marco
advertíamos la administración como la gran acción, la gran ciencia, después la gerencia y después la gestión. Si lo vamos del punto de vista académico, la administración son las ciencias más amplias. ¿Ok? Después las ciencias gerenciales son ciencias que se generan por la administración. Y la gestión ya no es una ciencia, sino una acción estratégica. Vuelvo sobre el segundo cuadro. Fíjense, ¿qué pide la administración? Esto se los menciono y esto lo estamos grabando justamente para que cuando vean las teorías enfoquemos qué dice Taylor, qué dice Fayol, que son las primeras teorías, los primeros teóricos, y de ahí en adelante Elton Mayo y todos los teóricos posteriores que aparecen en el video y que considero resumen muy bien ese hacia dónde vamos. Insisto en esto, muchachos, porque es la base del resto de las asignaturas. O sea, todas las asignaturas, cuando vuelvan sobre administración, presumen que ustedes saben que están hablando de Fayol, que saben que ustedes que están hablándoles de Taylor, que le están hablando del Elton Mayo, no solo como nombres, sino como teorías administrativas, que son la base del pensamiento, en este caso, directivo y supervisorio, ¿no? Que es el perfil de egreso de la maestría. Entonces vuelvo sobre este cuadro. Fíjense bien. Administrar necesita dirigir, planear, controlar y ejecutar de acuerdo a este cuadro, ¿no? Y eso es a través de recursos, no distingue recursos. Por lo tanto, uno asume que un recurso es el humano, las personas. Además, asume los recursos materiales, todos los materiales que se utilizan para dirigir, planear, controlar y ejecutar. Pero también están los recursos financieros, porque un director también tiene que saber de números, y además recursos tecnológicos, que es una advertencia que las nuevas tendencias nos dan. Entonces, yo administro cuando dirijo, planeo, controlo y ejecuto a través o mediante recursos, repito, humanos, materiales, financieros y tecnológicos. Pero cuando yo gerencio, además optimizo. Y eso es una palabra importante que yo les invito a revisar. Porque cuando yo optimizo, ya no solo administro, sino gerencio. Porque optimizar va a implicar acciones humanas. ¿Qué sería optimizar? El liderazgo. Ya no solamente administro, sino que también genero una manera de hacer. Y ya no es solo liderazgo, sino también comunicación. Es decir, para dirigir, para planear, para controlar, para ejecutar, necesito comunicar. Y un tercer aspecto que le agregaría sería la toma de decisiones. ¿Sí? Fíjense todos los conceptos que van surgiendo. En la lección 2, estos conceptos yo todavía los explico con mucho más detenimiento. Y ahí en la lección 2 les voy a dejar 2 videos. Ya tienen uno que está visible y un segundo video en construcción. ¿Qué sería entonces gestionar? Dirigir, planear, controlar y ejecutar con recursos que optimizo, pero que me permite a partir de la aplicación de estrategias, del uso de herramientas y de técnicas operativas. Van a conseguir otros autores que van a decir que gerenciar y gestionar son sinónimos y no lo son. De acuerdo a los autores, nos van a hacer una pequeña diferenciación. Gerenciar optimiza los recursos, pero el gestor es el que va a lo más esencial, pero también a lo más práctico del desarrollo. Por eso su materia no se llama gerencia administrativa, se llama gestión administrativa, porque si se circunscribe en que se presume que estoy utilizando la administración y la gerencia para poder gestionar.
De todos modos, esto necesita todavía, evidentemente, profundizarse y es lo que vamos a hacer no solo en la asignatura, sino en las materias posteriores. Entonces, resumo lo que solicitamos para el próximo día. Primero, revisar las teorías administrativas en atención a lo que está ofrecido en la lección 1, que resume y que me parece que es un resumen bastante bien hecho y breve a la vez, porque eh, mm, trabajando cada una de las teorías podríamos durar un año entero, ¿sí? Yo en otras universidades trabajaba una asignatura que se llama Teoría de las Organizaciones y era todas las teorías administrativas, desde la primera, ¿sí? De que es la teoría científica hasta las últimas tendencias de las teorías administrativas. Y pasaba un año. Entonces, imagínense ese ejercicio hecho con una síntesis muy, muy buena, que es lo que tenemos en el video. A partir de allí hacemos un pequeño cuadro comparativo a través de los autores. ¿Qué procuraba cada autor en cada teoría administrativa? ¿Sí? Y lo segundo sería diferenciar estos tres conceptos, ayudándonos obviamente con estas dos visiones gráficas que les he compartido. La visión gráfica que me coloca a la administración como madre del asunto, a la gerencia como una hija benévola y a la gestión como una nieta operativa. Hay que entender que los conceptos no nacieron juntos, sino que nacieron a medida que las teorías iban profundizando. Lo que sí hay que entender es que la primera teoría, la teoría clásica y la teoría científica, lo que querían era poner orden, ¿sí? Entonces, si a usted le dicen qué es administrar, dígame en una frase muy sencilla, ¿qué es administrar? Poner orden. Por eso, la gestión administrativa no es solamente controlar el dinero. O cuando nos hablan de administración, no estamos hablando solo de dinero. Cuando nos hablan de administración, nos están hablando de todos los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos. Y nos están hablando de la capacidad de dirigir, ¿sí? La capacidad de planear, la capacidad de controlar y la capacidad de ejecutar, que es lo que nos ofrece el cuadro que ven en pantalla, ¿no? Entonces, eso es importantísimo iniciar con estos primeros conceptos. No sé si hay alguna pregunta de esto que les estoy comentando. ¿Alguna idea que les surja? No, profe, lo único que sí quería rescatar es que la optimización es como la unión entre la Bueno, parte administrativa y la gestión. Es como la que une, ¿verdad? Optimizar todos los recursos hasta llevarlo a la estrategia y a la práctica, ¿correcto? Más o así menos. mismo es, así mismo es. Fíjate que es una lectura que estás haciendo entre la parte superior y la parte inferior y lo que lo permite, lo que lo logra es la gerencia, que efectivamente es un análisis claro, ¿sí? De hecho, en la lección 2, cuando hablamos de, yo les distingo en la lección 2 los procesos organización y el proceso organización y proceso dirección. Les resumo. Yo, a partir de algunos autores, dividimos la gestión escolar en dos procesos, organizar y dirigir. Esa es la lección 2, pero que va a ir desprendiéndose de estas ideas. En ese logro de distinguir esos dos procesos, vamos a tener subprocesos. Y lo primero que presento son los subprocesos que pertenecen a la organización. Es decir, cuando yo organizo, estructuro, sistematizo y genero un cuidado sobre la estructura física. Es decir, le llamaremos infraestructura o instalación, las instalaciones escolares. Por el otro lado, cuando yo dirijo, entonces está más apegado al tema de gerencia y gestión, porque es planificar, supervisar, controlar, tomar decisiones, comunicarse, financiarse. O sea,
son otros aspectos que tienen que ver con la aplicación, como lo dijiste muy bien, Yolanda, aplicación de estrategias para lograr qué cosa. Al final, ¿cuál es el sentido de administrar, gerenciar y gestionar? Cierro con esto. ¿Qué les parece a ustedes que es el objetivo final para aplicar todo esto? ¿Para qué aplicamos todo esto que vemos allí? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué les parece a ustedes? Después lo van a profundizar, pero ¿qué dirían ustedes ahora mismo? Bueno, pienso, Ajá. profe, que todo este proceso de dirigir, planear, controlar todos los materiales que usted mencionó y todas las herramientas que al utilizar y técnicas para una buena gestión es en beneficio, en aras del estudiantado, en este caso que estamos tratando, ¿no? Ajá. Ok, pero ¿cuál sería el propósito? Un propósito más. A ver, vamos a ampliar o subir un poquito más eso. ¿Sí? Es en beneficio del estudiantado, evidentemente, hacerlo bien tiene como propósito, como fin último, ¿sí? Garantizar una organización escolar de calidad. Eso sin lugar a dudas. Pero igual, al final, ¿para qué quiero garantizar esa organización escolar? ¿Para qué quiero tener todos estos aspectos cubiertos? ¿Qué otra idea se les viene a su mente? Pienso que para el buen desarrollo de la institución, Muy porque si bien. no tenemos esta estructura, se nos desmorona todo, ¿no? Si no tengo una buena gestión, una buena administración, hay un descontrol total. Para control, también un fin, pienso yo, que yo administro, gerencio, gestiono una serie de recursos con el fin de obtener algunos resultados. Administrativamente, por ejemplo, yo puedo gestionar una serie de recursos específicamente con un fin. Ay, no sé si me doy a entender. Sí, sí, pero estás repitiendo, o sea, le diste la vuelta a la pregunta y te quedaste para un fin. Y yo te pregunto, ¿cuál es ese fin? Para ello uno tiene que trazar una meta, uno tiene que tener Ajá, una visión, una misión, entonces todo este ajá. proceso Repíteme genera, eso, repíteme eso, repíteme eso. Una meta. Y yo me tengo que trazar una qué? bueno, trazar Un una meta, objetivo. Sí, no, pero repite, Roberto, lo que dijiste. Es que dijiste dos palabras sí, importantes. confeccionar la misión y visión de la institución, profe. Ok, ahí está. Para cumplir unos objetivos institucionales. Correcto. ¿Dónde están los objetivos institucionales? En mi misión y en mi visión. Has dado en el clavo y Yolanda lo estaba bordeando, pero es eso. O sea, yo hago todo esto porque yo estoy convencido de la misión institucional. Entonces, si yo tengo claro a dónde quiero llevar mi institución, todo esto que nosotros estamos representando en esos cuadros, en esos gráficos, va a tener sentido. Si yo no sé cuál es mi carta de navegación, y entonces aquí es donde usamos la planificación institucional, por supuesto, si yo no sé a dónde va mi barco, ni tengo la carta de navegación de mi barco, ¿para qué dirijo? ¿Para qué ejecuto? ¿Qué es lo que voy a controlar si no sé a dónde voy? ¿Sí? Por eso es tan importante que las instituciones escolares partan de una misión y una visión. Si estamos hablando de instituciones del Estado, probablemente tengamos que recurrir a definir los objetivos de la educación panameña, porque esos objetivos son los que marcan el hacia dónde debe ir mi escuela. Si son escuelas particulares, no están alejados de esos objetivos, porque la educación es una sola. Sin embargo, cada institución tiene su particularidad. Si yo trabajo en una institución rural en Veraguas y tengo una institución en la ciudad, en el centro de la ciudad de Santiago, por poner dos ejemplos, son dos instituciones educativas que pueden ser las dos del Estado, donde el Ministerio de Educación es el propietario, dueño o el que organiza esas dos escuelas. La Constitución le demandan dos objetivos exactamente similares a esas dos escuelas.
pero las dos escuelas no lo van a cumplir de la misma manera, porque una tiene unas características de ruralidad que la hacen diferente en forma a la escuela que está en el centro de la ciudad de Santiago. Entonces, tengo los mismos objetivos porque la Constitución me los manda, pero tengo dos maneras de lograr esos objetivos porque tengo condiciones contextuales diferentes. Entonces, el director que funcione en la escuela rural, aunque tenga que dirigir, planear, controlar, ejecutar, optimizar, aplicar estrategias, no lo va a hacer de la misma manera que el director de la escuela que está en el centro de la ciudad de Santiago. Y allí es donde están las teorías administrativas. Las teorías administrativas surgen porque los contextos donde se comienza a aplicar la administración comienzan a ser distintos. Uno. Y dos, porque el acento se coloca en cosas diferentes. La teoría científica se centra en sistematizar como una ciencia los pasos para administrar. La teoría clásica, su objetivo es poner orden. La teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo se centra en las personas que administran y que son administradas. Entonces, fíjense, son tres teorías, de las tres primeras teorías que van a ver en el video, tres teorías que tienen un objetivo diferente, porque tienen un planteamiento diferente. Y pueden aplicarse incluso a la misma institución, pero se va a aplicar de un modo diferente. Y aquí es importante, por eso repaso lo que hay que hacer. Lo primero, revisar el video y generar un cuadro comparativo que permita diferenciar y también comparar, obviamente, lo que dice cada teoría. Y después definir esto. Por supuesto, yo les estoy anticipando una manera de diferenciar administración, de gerencia, de gestión. Pero esto hay que profundizarlo un poquito más. Y de repente hay algunas ideas que pueden ayudarlo, porque al final, ¿cómo se aplica eso en una escuela? Y ese tiene que ser el objetivo que nosotros nos propongamos en esta materia. Que ustedes se vayan con conceptos claros y teorías prácticas que usted diga, entonces ya entiendo que cuando vea tal materia es porque las teorías administrativas están de fondo. Que cuando a mí me hablen de modelos estratégicos de administración de la estrategia es porque debajo hay modelos de administración o teorías administrativas. Que cuando a mí me hablen de modelos de gestión, entonces yo voy a entender que los modelos de gestión surgen con base en las teorías administrativas. Que cuando a mí me hablen de calidad de la educación, yo entonces entiendo que la base son las teorías administrativas, porque son teorías que han nacido para poner orden y estructurar la vida de las organizaciones. Fíjense que incluso yo a mis estudiantes de teoría de las organizaciones, les hago una pregunta el primer día de clase. En el caso de ustedes no, porque los contenidos, aunque tienen algo cercano, no es el mismo propósito. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una empresa y una organización? Y ellos pasan toda la materia, toda la asignatura, tratando de descifrar la respuesta. ¿Qué diferencia hay entre una empresa y una organización? ¿Se atreven a respondérmela? Ninguna, profesor. Una empresa tiene que tener una buena organización para su desarrollo. Claro, pero tú me estás usando el término organización como proceso. Y yo te estoy hablando de organización como institución. ¿Sí me explico la diferencia? Esta ISAE es una organización, no porque sea organizada, sino porque está compuesta por personas que tienen un objetivo en común. Entonces, fíjate, a eso voy, ¿no? Por eso se los hacía el primer día de clase y el último día develábamos la diferencia, ¿no? Repito, son palabras exactamente iguales con significados diferentes. Yo no estoy hablando del proceso organización. Es decir, entra a tu cuarto y ordénalo. Entonces lo organizo. Ahí uso el término organizar, ¿verdad? No, aquí es organización como sustantivo,
como conjunto de personas que se han unido para un objetivo en común. ¿Sí? Entonces, vuelvo sobre la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una empresa y una organización? Yolanda, ¿quieres decir algo? ¿Cómo te sienta la pregunta? No ¿Qué sé, viene a tu profe. mente? Estaba pensando porque, bueno, yo no he trabajado mucho con el tema de administración. Realmente todo lo que usted ha dicho ha sido muy enriquecedor para mí, porque yo soy bióloga, imagínense. Ok, Y entonces todo esto relacionado con la administración es bastante nuevo para mí. Entonces, lo que yo manejo de diferencia entre organización y empresa, pues quizás no es tan, tan amplio y tan categórico como lo que usted maneja, pero pero, sí me han instruido a lo largo de lo que he estudiado docencia, por ejemplo, en el profesorado en docencia media, se habla un poquito en algunas materias acerca de lo que es la administración educativa y sí nos hablaron una vez de que una organización busca o está más relacionada con fines que están o que van a estar al servicio de lo que es la parte social, mientras que una empresa está relacionada más que nada a producir como productos. Vamos a decir la empresa productora de arroz, la empresa productora de cerveza, por darle un ejemplo, mientras que una organización se concentra más en la parte social. No sé si en esa dirección va la diferencia o podría ir. podría ir, podría ir. Podría, no estás tan alejada, no estás tan alejada, la verdad que no estás tan alejada, pero no es así. A ver, no es tan así. Es decir, hay quien hace que la diferencia es esa, que la organización tiene un corte más social por aquello de que tenemos en la mente las ONG, organizaciones no gubernamentales, ahora llamadas ODS, organizaciones de desarrollo social, ¿sí? De las empresas que me suena más a manufactura, ¿cierto? Ok. Pero ¿qué tal si yo te digo que la escuela es una empresa? Oh, Analízalo. ¿Por qué? Porque el concepto errado no es el de organización, es el de empresa. O sea, nosotros nos han metido en la mente que el concepto de empresa es de producciones, pero es verdad, es así. Lo que pasa es que las escuelas no producen dinero, pero sí producen cultura, claro, ¿sí? producen cultura, producen Producen talento humano con conocimiento. formación, conocimiento, para que salga al desarrollo del país. ¿Qué se nos ha vendido? Que las organizaciones minimizan, y aquí es verdad, por eso tenías razón al principio, minimizan las acciones de la teoría capitalista. ¿Sí? La teoría capitalista es la que habla de empresas. Una teoría que intenta separarse del capitalismo o por lo menos hacerlo un poco más moderado, habla del concepto organización, pero al final son lo mismo. Porque la empresa es un conjunto de personas, muchas o pocas, no dice exactamente el número, ¿no? Que tiene una estructura y que tiene un propósito social. Pero hacer arroz o producir arroz es un propósito social alimentario. Que gane dinero es otra cosa. ¿Sí? Producir conocimiento y aprendizaje y formar a niños y a jóvenes y adultos y formar profesionales es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo porque es un conjunto de personas con un objetivo específico y con un fin. Por lo tanto, no es lo mismo, y fíjense que la geografía es muy sabia. La geografía nos habla de los sectores productivos y nos dice que el sector primario es el de la manufactura y que el sector secundario es el de la comercialización y el sector terciario es el de los servicios. Son tres sectores que apoyan el desarrollo económico de un país, pero no los apoyan de la misma manera. El primero produce insumos, el segundo los comercializa
y el tercero los utiliza para el beneficio social. Pero todas son empresas. Tanto es así que hay empresas del Estado y el Estado no es un capital. Pero, ¿por qué se llama empresas? Porque hay una producción, porque hay un objetivo, un fin para desarrollar, pero solo que está en manos del Estado. Hay empresas mixtas donde el Estado participa con una parte y la empresa privada participa de otra parte. Cable and Wireless es una empresa mixta. O ISAE Universidad es una empresa privada, pero es una universidad, pero es una empresa privada. Nosotros pertenecemos al Consejo de la Empresa Privada de Panamá. ¿Por qué? Porque somos una empresa privada. O sea que la producción sí, O sea bueno, que el concepto, ajá. La producción de una empresa no necesariamente va a ser algo tangible, como por ejemplo un producto. Exactamente, exactamente. No voy a tener la misma caja de jabón que produce la manufactura, pero yo estoy produciendo. Entiendo. Sí, no es fácil llegar allí y por eso les digo, en aquella asignatura yo les dejo toda la materia para que lo comiencen a digerir. Lo que pasa es que la única diferencia entre empresa y organización es la cronología. Es decir, cuándo nació un concepto y cuándo nació el otro. Y cuándo responde un concepto y por qué nació el otro concepto. Entonces, por supuesto, a una organización, a una fundación que se dedica a ayudar a niños de la calle, a ellos no les sienta que se le llame empresa. ¿Sí? Le decimos organización de desarrollo social. Y alguno dirá, por lo tanto, aquí hay que leer a los autores con pinzas, porque a algunos les va a decir, no, es lo mismo, solo que el producto es diferente. Y otros te dirán, no, las empresas, lo que tú dijiste, Yolanda, las empresas tienen unos fines comerciales y las organizaciones tienen fines de desarrollo social. Yo trabajé en una organización de desarrollo social hace unos cuantos años y tenía la gerente operativa, decía una frase que a mí se me llegó siempre a la mente y al corazón, y ella decía, nosotros somos sin fines de lucro, pero también sin fines de pérdida. Porque es que había que pagar planilla, había que pagar insumos, había que pagar traslados, y éramos una ONG, es una ONG, pero necesita generar ingresos para poder pagar sus cuentas. Entonces, no sé, la diferencia en todo caso es si la empresa es con fin lucrativo, hacer dinero, o si la empresa es sin fines de lucro. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué nos han metido? Que la empresa es la que tiene ánimo de lucro y que la organización no. Pero hay organizaciones con fines de lucro. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nos vamos a bordear en eso. Hay quien me escucha y me dice, y yo le digo que la educación, la escuela, la universidad es una empresa y me quiere caer encima y me dice que no, porque lo vemos con una ideología distinta. Es decir, estamos metiendo la lectura ideológica en la escuela. Entonces, si ese profesor dice que la escuela es una empresa, él lo está viendo desde el capital. No, ni una cosa ni otra. Pero como escuela necesita recursos. ¿Sí? Para poder operar necesita recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. En la escuela oficial los aporta el gobierno. En la escuela privada los aportan los padres de familia con sus pagos. Pero son necesarios los dos. Que lo que se genere de exceso, de superávit, es decir, de ganancias, el Estado lo reinvierte y la empresa lo distribuye, la escuela privada lo reinvierte en su escuela y lo distribuye entre sus dueños. Pero el proceso es exactamente igual. Usted siempre va a escuchar la disputa entre la escuela privada y la escuela pública. No solo si es mejor o peor, sino cómo se administra, cómo se dirige, cómo se planea, cómo se controla, cómo se ejecuta, pero cómo se manejan los recursos. Los recursos del Estado tienen que controlarse, de ahí sale el término Contraloría, porque me lo tiene que controlar alguien de afuera. En la empresa privada, la Contraloría es interna, es decir, a decisión de los dueños,
o de los directivos que controlan sus recursos para que sean efectivos. ¿Sí? Se van dando cuenta hacia dónde marca el asunto. Entonces, por eso es una asignatura que es muy sencilla, pero a la vez les tiene que dar a ustedes la base para poder ir entendiendo entonces en lo siguiente otros conceptos de amplitud. Bien. Algo, Dime. profe, algo que quería compartir, que me llamó mucho la atención cuando usted habla de que la administración se puede contextualizar. Porque yo recuerdo que en algún momento de lo que he estudiado, nos enseñaban que la forma de administrar las escuelas era como la misma, o sea, es un marco de hierro. Entonces, como que hay pasos y son los mismos pasos y se aplican siempre en todos lados. Sí y no. O sea, hay mecanismos de control que sí son iguales. O sea, un director siempre tiene que planificar, ¿sí? Pero no va a planificar de la misma manera, a menos que le digan, sí, planificas de la misma manera, pero no con la misma gente. Entonces ya contextualizas. Un director tiene que rendir cuentas de los recursos que tiene, humanos, financieros, materiales, tecnológicos, pero no es los mismos recursos de una escuela rural a una escuela de la ciudad. Es decir, hay mecanismos de trabajo exactamente iguales, sea una escuela de una comarca hacia una escuela de la ciudad. Son exactamente iguales. El modo como aplicas el mecanismo en el contexto, eso es lo que va a variar. Okay. Por eso hay cosas que... Es homólogo a la parte didáctica, porque correcto, por ejemplo, yo soy docente de ciencias. Si yo soy docente en la ciudad en donde los estudiantes tienen acceso a internet, esto, el otro, más facilidades, la información y todo lo demás, o sea, y si tengo un docente de ciencias, pero está allá en una isla, en la comarca Gunayala, por ejemplo, yo puedo tener incluso los mismos objetivos con cada contenido. Sin embargo, no voy a llegar a esos objetivos de la misma manera. Tengo poblaciones estudiantiles diferentes. Así mismo es. Así mismo es. Ese va a ser un marco de diferencia y eso es cuando se pide que se contextualice. A veces, y aquí también hay que entender algo, los que están por encima, los supervisores, por eso hay regiones educativas, porque se supone que la región organiza una cierta zona físicamente hablando, geográficamente hablando, para poder controlar las escuelas. Entonces, a veces el camino más fácil es uniformar, es decir, todo el mundo igual. Pero es injusto para un proceso de supervisión que realmente debes acompañar, porque entonces el supervisor al momento de acompañar establece las diferencias. No es lo mismo acompañar una escuela multigrado a una escuela regular en su cantidad de grados. No es lo mismo acompañar una escuela que esté hasta noveno a un instituto que sea de cuarto a sexto año. No es lo mismo. Acompañarlo, no me estoy refiriendo al director, me estoy refiriendo al que acompaña, al supervisor, pues. Entonces, entonces como ustedes están en su maestría enfocados en esos dos niveles, ¿sí? Es importante que desde el primer momento puedan ustedes internalizar que eso debe ser así. Se van a encontrar con quienes les digan que no, por comodidad, por practicidad, porque siempre se ha hecho así. Pero una de las cosas que pide la gestión, ser un gestor, es la adaptabilidad, es decir, la visión de contexto. Porque cuando yo dirijo, no es lo mismo que yo dirijo una escuela de 500 estudiantes a una escuela de 2000. Entonces no puede nadie decirte es mentira que se contextualiza. No, es mentira no creer que se contextualice. Es desconocimiento, por decirlo menos, no querer entender que se haga una adaptabilidad a las circunstancias de la escuela. Sencillamente porque no se quiere ver. Pero tú lo has dicho muy bien, es homólogo a la didáctica. No es lo mismo que tú le enseñes ciencias naturales a un estudiante de octavo grado a que se lo enseñes a un niño de quinto grado. No es lo mismo.
No pueden ser las mismas estrategias, no pueden ser las mismas técnicas, no puede ser el mismo tiempo, no pueden ser los mismos intereses, no pueden ser, no lo es, aunque el contenido sea exactamente igual. Tú lo vas a adaptar a su edad, a sus intereses, a sus maneras de aprender, a que aquel esté en primaria, aunque tú seas el especialista, a que él ya esté en secundaria, tienes otro horizonte. Amén de que ya los autores de psicología evolutiva nos han dicho que las edades van marcando también una manera concreta de hacer, ¿verdad? Incluso, Roberto, no es lo mismo que usted sepa de un área de conocimiento y la enseñe en la escuela a que sepa de un área de conocimiento y la enseñe en la universidad. Estamos hablando de personas diferentes. Entonces, el contexto me recurre. Así mismo va a suceder con la administración. ¿Cierto? Bien, muchachos. ¿Alguna pregunta más o comentario? Bien, repasar para el próximo día el cuadro comparativo. No lo suban todavía a la plataforma. Lo compartimos primero en la próxima sesión y después lo suben por si acaso hay que hacer algún tipo de ajuste, ¿verdad? Y lo mismo con la diferencia entre los conceptos. Tarea 1 y tarea 2. Un cuadro comparativo por autor. No, un cuadro comparativo que contenga todos los autores. Uno que compare a todos los autores. Sí, pueden base a los autores. Ok. Y la segunda es la diferenciación entre los tres términos, ¿no? Así mismo es. Esa diferenciación se puede hacer a través de un esquema, ¿verdad? Sí, como ustedes lo quieran presentar, así como lo están viendo en pantalla o de alguna otra manera. Una página. Lo compartimos en la clase y continuamos con los otros conceptos. ¿Vale? Ok. Voy a cerrar la grabación. Se las